nombre es Ana Miranda y trabajo en la coordinación del programa de estudios y relaciones del trabajo de la Flaxo Argentina. El programa desarrolla un conjunto de actividades de formación, investigación y asistencia técnica en áreas relacionadas con los estudios del trabajo y las relaciones laborales. Propone un ciclo de modalidad a través de formación a través de medios virtuales, particularmente el Diploma Superior en Sindicalismo y Relaciones del Trabajo, y un programa presencial que es la Maestría en Estudios y Relaciones del Trabajo. Desde 2015, nuestro propósito es desarrollar y apoyar al sector de trabajo en lo que tiene que ver con la negociación paritaria, el diálogo social, particularmente fomentar el crecimiento inclusivo con justicia social. En el marco de la actual pandemia y crisis sanitaria, que consideramos que el diálogo social es fundamental, nuestra propuesta es desarrollar soluciones concertadas y creemos que esta es una gran oportunidad para aportar en esa dirección. Queremos agradecer muy especialmente su participación, también a las instituciones y asociaciones que están fomentando esta actividad y este diálogo con nosotros, y volver a manifestar nuestro compromiso con los trabajadores y trabajadoras en la mejora de las condiciones de vida. Esperamos entonces que este seminario sea un aporte en esta dirección. Compañeras y compañeros, soy Gustavo Gándara, director ejecutivo de la Fundación Walker, y quiero dar la bienvenida a este ciclo de charlas que tienen que ver con la relación entre la educación y el trabajo. Para nosotros es muy importante en este caso construir una mirada no solamente de nuestro país, sino de toda la región, de América Latina en particular. Me parece que en definitiva la posibilidad de discutir políticas públicas o la construcción de las políticas públicas hace que en este marco de pandemia nos permita construir un espacio de diálogo académico, institucional, que pueda abrevar para poder dar mejores respuestas a las situaciones graves que viven nuestros países de Latinoamérica. Solamente un dato: más de un tercio de la población trabajadora de nuestra América Latina tiene problemas de calificación laboral y de terminar sus estudios formales, y en la Argentina más de 9 millones de personas tienen esta problemática, y en el marco de la pandemia se ha profundizado con la aparición de la brecha tecnológica, de la accesibilidad a las redes, que de alguna manera aumentan la mala distribución de los recursos que el Estado y la sociedad en su conjunto lleva adelante. Y obviamente la educación, la relación entre la educación y el trabajo es vital para que de alguna manera podamos construir proyectos de trabajo y producción que permitan mejorar la distribución del ingreso. Así que en definitiva poder discutir entre todos los países, entre referentes académicos e institucionales, para nosotros es muy importante ser parte de esta movida y que ustedes se interesen y divulguen la información y la formación que de aquí se pueda desprender. Muchas gracias a todos y nos veremos en todas las charlas de este ciclo, espero. Bueno, mi nombre es Adrián Canelotto, soy el rector de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina. La Universidad Pedagógica Nacional es la única universidad dedicada enteramente y exclusivamente a la formación y la investigación en temas que tengan que ver con la formación de los docentes y la investigación educativa. Tiene una sede central que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una sede en Pilar, en el conurbano norte, y una proyección federal en el trabajo con más de 10 provincias en todo el país, con básicamente dos puntos de interés. Por un lado, la formación inicial y por otro lado, la formación continua. Y centralmente la formación continua, porque no hay que perder de vista que en la Argentina hay aproximadamente 1.200.000 trabajadores dedicados a la educación y en su mayoría no tienen formación universitaria, así que la universidad vendría a proponer esa alternativa. En relación con la dimensión de educación y trabajo, bueno, dentro de la Universidad Pedagógica tenemos un área con investigadores y profesores dedicados a la educación y el trabajo, y nos parece que es un área fundamental, sobre todo para la pospandemia, porque tanto la educación técnico-profesional como la educación y el trabajo
va a ser un elemento central y vertebrador para que una buena parte de la población, en el caso de la Argentina, imagino que también en otros países de América Latina, pueda reubicarse, conseguir empleo, y el país va a requerir además del entramado de las pequeñas y medianas industrias, que son las mayores demandantes de estos perfiles, habida cuenta que muchos de ellos se encuentran en el empleo informal, en el empleo precario, y la posibilidad de contar con una formación técnica, una formación profesional específica que los acerque al mercado de trabajo, es la diferencia entre conseguir o no conseguir empleo y entre además conseguir un empleo calificado con mejor remuneración y mejores condiciones en países donde la salida universitaria es una, pero la salida en formación profesional, como dije antes, el entramado industrial requiere de ese tipo de perfiles, y en la universidad estamos abocados a todo lo que tenga que ver con la formación de docentes, de directivos, y en la actualización que todo eso requiere para que esas formaciones se incorporen o lleven de la mejor manera posible los nuevos perfiles que requieren el mercado de trabajo y las industrias. Bueno, bienvenidas todas y todos. Hola para todas y todos. Yo soy Pablo Bomaro. Estoy a cargo de, digamos, lo que es investigación en Claxo. Y les quiero dar un saludo justamente en nombre del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Creo que es un ciclo organizado entre varias instituciones, un esfuerzo justamente de articulación entre diversos espacios, entre diversas instituciones, que busca justamente poner en discusión, poner en debate lo que tiene que ver con educación, trabajo, salud, empleo y desigualdades, que creo que en este contexto de pandemia y de crisis justamente sanitaria vinculada con el COVID-19, creo que es muy importante poner de relieve estos debates y hacerlo en un marco plural, en un marco amplio y en un marco interactoral. Así que realmente felicito a las y los organizadores de este ciclo y, por supuesto, desde Claxo estamos a disposición para seguir participando y para seguir apoyándolo. Muchas gracias. Hola, soy Claudia Jacinto, soy la coordinadora del Grupo de Estudios sobre Juventud, Educación y Trabajo del Instituto de Desarrollo Económico y Social de la Argentina. Nos sumamos con gusto a esta iniciativa del Grupo Educación y Trabajo de Claxo para discutir con referentes, con actores sociales, la situación y las perspectivas y las perplejidades que debe enfrentar la educación técnico-profesional en este contexto de pandemia y en la post-pandemia. La educación técnico-profesional se ha visto en este contexto afectada en el corazón de su proceso pedagógico, aquel que vincula la teoría con la práctica, la reflexión con la acción, el aprendizaje situado, el aprendizaje vinculado a la resolución de problemas en relación a un perfil profesional, a una actividad económica, a un contexto social. Sabemos que se han hecho esfuerzos desde las políticas públicas para el aprendizaje a distancia, pero son enormes los desafíos que tenemos en términos de infraestructura, de desarrollo de materiales, de formación docente, para estar en condiciones de brindar una educación técnico-profesional de calidad que responda a las necesidades de formación. Al mismo tiempo, los jóvenes están especialmente afectados por esta pandemia, no solo en sus procesos y sus oportunidades de formación, sino también en relación al empleo, donde han sido afectados con el desempleo, con la mayor precariedad, con las dificultades para encontrar nuevos trabajos. Como dice la OIT, el efecto sobre el empleo de los jóvenes de esta pandemia será devastador. Ni que hablar de la situación de las mujeres, discriminadas ya y objeto de múltiples segregaciones en el mercado de empleo, con sobrecarga de tareas de cuidado y atravesadas por enormes desigualdades. América Latina enfrenta una historia de desigualdades. Ojalá que las reflexiones de este ciclo nos sirvan para pensar políticas públicas con nuevas bases que incluyan una educación técnico-profesional orientada a una mayor justicia social. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo este espacio. Estamos empezando hoy el segundo encuentro del ciclo Los desafíos de la educación para el trabajo 2020, crisis sanitaria, empleo y desigualdades,
que es organizado de forma conjunta por varias instituciones en las que cooperamos activamente en la producción, en el debate y sobre todo en el compromiso por un aporte al sector del trabajo y la justicia social. Esta iniciativa comenzó por parte de una organización, una fundación que es parte de un entramado sindical, la UOCRA, es la Fundación UOCRA, quien planteó esta iniciativa, de las que estamos muy orgullosos, a las que, como bueno, se habrá podido ver en parte en el video, se sumaron también UNIPE, IDES, y que acompañamos de la Flaxo Argentina. Y parte de estas instituciones también conforman un grupo de trabajo de una institución que es como el segundo nivel dentro de las ciencias sociales, que es la Claxo, con mucha actividad en América Latina. Bueno, en la mesa del día de hoy nos presenta experiencias de gestión en la emergencia sanitaria, trata de responder a la pregunta de cómo seguir enseñando, cómo seguir trabajando, inclusive en este contexto de tanta dificultad, y en esta mesa vamos a tener presentaciones de distintas autoridades, personas de gran trayectoria en estas temáticas, que van a presentar casos nacionales de distinto orden, ¿no? Por un lado empieza Leonardo Di Pietro, actualmente secretario de Empleo, presenta en todo caso esta problemática visto desde el Ministerio de Trabajo. Luego Mercedes Matrile presenta el caso de la formación técnica profesional en República Dominicana, Rafael Lucchesi del SENAI como una experiencia de un organismo autónomo y de gestión, o sea, público, pero de gestión privada, bueno, obviamente con una gran tradición como es el SENAI de Brasil, y por último Juliana López Gama, que es asesora del despacho al Ministerio Nacional de Colombia. La dinámica nuevamente vuelve a ser la misma, tenemos 10 minutos para la exposición de cada una de nosotras, y luego una ronda de preguntas. Así que le doy la palabra en primer lugar a Leonardo Di Pietro, actualmente secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina. Es licenciado en Sociología por la Universidad del Salvador, tiene especialización en Economía, Sanitarismo, Políticas y Gestión Pública, tiene una amplia experiencia en la gestión pública como director y secretario del Banco Provincia de Buenos Aires, asesor auditor general de la AGN, subsecretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social entre el 94 y el 98, bueno, que forman parte de una gran trayectoria y que, bueno, nos anima hoy a presentarlo con mucho gusto. Gracias, Leonardo, por estar aquí y te damos la palabra. Bueno, ahora sí, gracias. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Perfectamente. Bueno. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias a todos los organizadores, muchas gracias a mis compañeras y a mis compañeros de exposición. Es muy grato esta invitación y poder estar con ustedes. En principio me parece muy acertado el título del panel, que el título no haga referencia directamente a la pandemia, sino que haga referencia que la pandemia tiene una raíz biológica, pero hace referencia a la emergencia sanitaria, que es un concepto atravesado por valoraciones políticas y sociales. Porque lo cierto es que hay otros virus tan peligrosos como el COVID, pero que son virus sociales. Digo, podemos mencionar la desigualdad como uno de ellos, que atraviesa a nuestros países y a nuestra región. Veamos en qué contexto nos estamos moviendo para poder tener alguna idea de la emergencia por un lado y de la situación regional por el otro.
Tenemos cadenas globales de producción interrumpidas, tenemos fronteras cerradas que colocaron en pausa no solo el turismo, sino los bienes, las personas, los movimientos de capital, que ya no fluyen tan libremente. La realidad es que el mundo se paralizó. Y todavía tenemos millones de personas confinadas en sus hogares, pero que la tecnología les ha permitido estar más conectadas con cualquier parte del mundo que en ningún otro momento. La pandemia y su correlato, la emergencia sanitaria, está desafiando a la globalización, pero paradójicamente la alienta al mismo tiempo desde el punto de vista de la conectividad mundial. Las videollamadas, el teletrabajo, las clases virtuales, las compras online cobraron centralidad en la vida laboral y en la vida social de todos nosotros. Entonces, me permito decirles que no se trata solamente de cómo seguir enseñando mientras rijan las medidas de distanciamiento social, sino que también necesitamos ideas y políticas para hacerlo mientras enfrentamos a virus muchos más peligrosos, que son las deudas insostenibles, la informalidad laboral, la pobreza, y podríamos seguir mencionando. Nosotros asumimos en el ministerio, con el ministro, con el presidente Alberto Fernández, hace exactamente 8 meses, el 10 de diciembre del año pasado. Todavía no se hablaba del coronavirus, pero recibimos una administración asediada por compromisos incumplibles, con acreedores externos y un ajuste fiscal bastante desordenado y salvaje, que no tenía ni siquiera en cuenta parámetros de eficiencia de la inversión o de la aplicación de políticas públicas. Áreas enteras se ocupaban de la formación profesional, habían desaparecido y muchos presupuestos se encontraban subejecutados. Esto me lleva a un primer requisito en donde deberíamos hacer pie para poder seguir enseñando, como es uno de los títulos, parte del título de este encuentro, que es cómo seguir enseñando con o sin COVID. Fundamentalmente necesitamos una rejerarquización de la educación en general y de la formación profesional en particular. Formación profesional que es un hecho estratégico en el diseño y ejecución del trabajo productivo. Necesitamos gobiernos dotados de recursos suficientes para promover, coordinar, impulsar a los actores que brindan oportunidades de formación, y a una voluntad política firme que apuesta a nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras como partícipes del desarrollo. Sin ambas condicionalidades, gobiernos fuertes y participación activa de los trabajadores, no puede haber sistema de formación profesional que se permita tener eficiencia y éxito. La renegociación, el país y el presidente al frente de él, Alberto Fernández, tomó decisiones importantes apenas asumidas, como renegociar la pesada herencia del endeudamiento. No podíamos seguir hipotecando la realidad de todos los argentinos y de las argentinas para cumplir con una deuda insostenible, que erosionaba nuestras posibilidades futuras y nuestro presente inmediato. Y sobre todo erosionaba y limitaba las perspectivas del progreso social de los trabajadores. En base a esta decisión, la primera prioridad que tuvimos fue adoptar el de reconstruir la capacidad gubernamental para diseñar e implementar políticas públicas en el ámbito de la formación profesional. También las capacidades necesarias para gobernar y guiar a todo el sistema, que como saben está integrado por multiplicidad de agentes, sobre todo, digamos, en nuestras tierras, agentes públicos y privados de diferente nivel,
municipios, gobiernos, provincias, cámaras empresarias, sindicatos, instituciones públicas y privadas de formación profesional, organizaciones no gubernamentales, etc. Digo, hay una amplia gama en nuestro país, en mi país, respecto a actores centrales que tienen que ver con la educación en general, pero con la formación profesional en particular. Y entonces nos encontrábamos en esta tarea de reconstruir equipos, ordenar los aspectos administrativos y fortalecer la gestión allá en el lejano diciembre, enero, febrero de este año, que a todos, en función del aislamiento social y en función de la crisis sanitaria, ya nos parece como que ha transcurrido un tiempo enorme. Frente a este panorama del COVID, la decisión presidencial y la decisión del pueblo argentino fue tomar una resolución como nación de poner a las personas y sus vidas en el centro de las decisiones frente a la pandemia. Esto nos llevó a implementar extensas y estrictas medidas de confinamiento, pero también nos está exigiendo un gran esfuerzo en materia de asistencia y protección social para millones de familias que vieron sus ingresos disminuidos, en el mejor de los casos. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, junto con otros ministerios nacionales y en conjunto con las provincias, dado que somos un país enormemente federal, enormemente extenso, pero de amplia raigambre y administración federal, nos llevó a trabajar en conjunto en una serie de respuestas de contención que abarcaron tanto las grandes empresas, las micro y las pequeñas empresas, y que incluyeron también a trabajadores informales y a los diversos sectores de la economía popular. Digo, algunas de las medidas tuvieron que ver con refuerzos a los beneficiarios de menores ingresos del sistema de seguridad social, a los beneficiarios de la asignación universal por hijo, la AUH, que es uno de nuestros programas centrales de ayuda a los más necesitados. Se generó el ingreso familiar de emergencia, que fue una asistencia y es todavía una asistencia monetaria que llega a un universo de más de 9 millones de personas y que permitió mantener en niveles dignos de ingreso, fundamentalmente en términos de emergencia alimentaria y necesidades básicas, que junto precisamente con el programa alimentario y la distribución de recursos, mantuvo la capacidad mínima de compra de millones de personas en términos de su asistencia diaria. Se trabajaron programas de asistencia al trabajo y a la producción, en donde se generaron medidas en donde se dispensaba de pagar, de abonar los pagos de contribuciones a la seguridad social a algunas empresas, o en otros casos disminuir sus valores, como así también una ayuda sumamente importante en términos del pago de salarios a través del salario social complementario, que este programa universal de asistencia y a la emergencia del trabajo y de la producción se instaló ya hace varios meses y continúa y continuará probablemente en los próximos. Se prohibieron despidos y suspensiones por falta de trabajo o por fuerza mayor, por el plazo de 60 días, cuestión que se fue postergando y logrando permitir de que los trabajadores mantuvieran sus puestos de trabajo mientras que el Estado subsidiaba a las empresas vía el programa de asistencia y coparticipaba en el pago de los salarios de estos trabajadores. Se extendió y se amplió el seguro de desempleo para aquellos trabajadores que ya estaban desempleados. Se incorporó el COVID como un régimen de protección dentro de las enfermedades laborales,
estableciéndose procedimientos especiales para el acceso a estas prestaciones para los trabajadores del área de salud. Se dispuso una línea de ayuda desde el Ministerio muy especial y muy potente para las cooperativas a través del programa de trabajo autogestionado que tenemos en el Ministerio de Trabajo, que tiene como fin asegurar los ingresos de los socios, de los cooperativistas que no perciban ningún otro beneficio. Y se establecieron ayudas también especiales para trabajadores de otros sectores afectados, como por ejemplo los trabajadores del turismo con reserva de puesto, vinculado fundamentalmente al turismo de invierno, que como bien ustedes saben tiene varias áreas importantes, hay varias áreas importantes del turismo de invierno en nuestro país. Creo entonces que un segundo requisito, digamos, el primero habíamos dicho que para seguir enseñando era que necesitamos gobiernos fuertes y fuerte participación de los trabajadores y de las trabajadoras. Me parece que entonces que un segundo requisito para seguir enseñando es estabilizar y controlar una situación macroeconómica para que exista un sendero previsible de recuperación y de crecimiento a mediano plazo. Sin esto sería imposible poder avanzar en términos de ir generando o regenerando condiciones de dignidad para todos los trabajadores y las trabajadoras en términos de tener una salida laboral con las habilidades necesarias para poder sustentarlas. En el marco fue que adoptamos 3 medidas tendientes a posibilitar que se siga estudiando fuertemente, aún dentro de este contexto. La primera fue regularizar las condiciones requeridas para la implementación de los cursos virtuales. Nosotros desde el punto de vista de formación profesional, obviamente teníamos y seguimos teniendo una fuerte impronta de los cursos presenciales. La emergencia sanitaria nos colocó en la necesidad de darle cabida a experiencias como estas, ¿no es cierto? La virtualidad como forma, como instrumento de capacitación y de formación profesional. En ese sentido se instrumentaron las reglamentaciones pertinentes, las formas de control y de monitoreo, y estamos previendo en el inicio, en los próximos 30 a 60 días, el inicio de 931 cursos virtuales en el transcurso de los meses de septiembre, octubre y noviembre, con una participación de 19.000 compañeras y compañeros. La otra cuestión, digamos, fue la construcción de una plataforma e-learning de propiedad del Ministerio. Precisamente como estábamos trabajando siempre en términos de presencialidad en formación profesional, no estaba previsto de manera acuciante tener una plataforma propia. En este momento estamos terminando de construir una plataforma e-learning que nos va a permitir la simultaneidad, primero el uso gratuito por parte de los participantes de los cursos de formación profesional, y con una capacidad aproximadamente de 5.000 a 6.000 compañeros y compañeras que simultáneamente van a poder asistir a los cursos correspondientes que esté tomando. Esto ha sido un desafío poder armarlo en el corto tiempo y por suerte estamos prácticamente a punto de conformarlo. Ya estamos haciendo algunas experiencias importantes metodológicamente. Y finalmente incorporar innovaciones tecnológicas que faciliten la accesibilidad a la formación profesional, digamos, y a mejorar las condiciones de su realización, que exista la posibilidad de inscripción online por parte de los trabajadores y de las trabajadoras, que se emitan los certificados también de forma online, en donde individualmente cada
cada cursante puede acceder a las certificaciones correspondientes. Podemos finalmente decir que la capacidad de adaptación e innovación es el tercer requisito para poder garantizar la continuidad de la formación frente a circunstancias como las que estamos viviendo. Obviamente esta capacidad debe venir acompañada de infraestructura, creaciones, innovaciones y presupuesto. Pero tenemos que tener, la pandemia y la emergencia sanitaria nos ha obligado a todos a innovar, a ensayar. Algunas cuestiones no salen tan bien como queremos, en otras hemos podido dar pasos adelante sumamente importantes. Y finalmente no quisiera dejar de mencionar que ya estamos avisorando un futuro post-COVID. Una lucha mucho más difícil, que es la que debemos dar contra el virus de la desigualdad, la informalidad y la pobreza, porque indudablemente tanto el COVID como la emergencia sanitaria han pegado y han repercutido fuertemente, digamos, en términos de estos virus, como mencionaba al comienzo. Queremos que las herramientas del empleo y de la formación profesional sean instrumentos centrales. La centralidad estratégica que mencionaba al comienzo respecto a la formación profesional es clave para luchar contra esta pandemia de la desigualdad, la informalidad y la pobreza mucho más profunda y arraigada en nuestro continente. Una forma de trabajar sobre esto es que hemos adoptado una serie de medidas a fin de fortalecer el diálogo social. El diálogo social para nosotros y el trabajo decente tienen una centralidad absoluta, y aún bajo esta situación de crisis y de conmoción general, queremos reforzarlo. En ese sentido, estamos consolidando un sistema de estadístico más completo y preciso sobre las ocupaciones y la focalización de los cursos de formación en sectores emergentes en expansión. Y fundamentalmente quiero mencionar la creación de la Comisión Tripartita de Formación Profesional Continua, que es una resolución ministerial, conformada a alto nivel por representantes de entidades de los trabajadores, el empresariado y el Ministerio de Trabajo y otras áreas gubernamentales. La comisión posee funciones asesoras para fortalecer el diseño, la implementación y la evaluación de los planes nacionales de formación profesional. Por el otro lado, estamos en la construcción de un observatorio de las ocupaciones en uno de los ámbitos de nuestro ministerio para hacer un seguimiento de los perfiles, de la totalidad de perfiles laborales en nuestro país. Y hemos finalmente creado 2 nuevas líneas de prestaciones de cursos de formación profesional que tienen que ver con la economía del cuidado, que es un aspecto sumamente desarrollado y a desarrollar en nuestro país, y por el otro lado una línea de formación basada en la economía del conocimiento, que constituye una respuesta a la necesidad de reducir la brecha digital de amplios sectores de la población, fundamentalmente los jóvenes, al mismo tiempo que procura que recalifiquemos a los trabajadores cuyos oficios se encuentran impactados por el cambio tecnológico. Y también apoyar al desarrollo de las competencias requeridas en oficios nuevos emergentes de la revolución del 4.0. Se prevé el inicio de 700 cursos en los próximos meses, respecto a unos 14.000 asistentes que ya tenemos en proceso de inscripción. Finalmente me gustaría mencionar que me parece que no se trata solamente de formar trabajadores, sino también de integrarlos en el mercado laboral. Creo que esta es una de las tareas centrales de los gobiernos, pero de la sociedad en su conjunto. Para ello, las políticas activas de empleo tienen un rol importante que jugar.
Vamos a poner esfuerzos en potenciar algunas líneas como el programa de inserción laboral, los programas de entrenamiento para el trabajo, que consisten en una modalidad de contrato de aprendizaje en que los trabajadores se pueden formar en un ambiente laboral real, o las diversas acciones que busca fortalecer el mundo cooperativo y el trabajo independiente. Esto nos lleva a que los diferentes ministerios del gabinete social de nuestro país debamos trabajar mucho más interrelacionadamente, coordinando y monitoreando y evaluando el impacto de nuestros planes y programas, y abriendo hacia el conjunto de la sociedad hacia la mirada crítica que pueden darnos en términos de una devolución respecto a lo que estamos haciendo. Gracias por permitirme esta intervención y mis felicitaciones nuevamente y mi agradecimiento a todos los organizadores. Buenos días a todos. Muchas gracias, Leonardo, por esta participación. La verdad que celebramos sobre todo el Consejo de la Formación Profesional. Para los que somos sectorialistas es muy importante. Y damos la palabra entonces a Mercedes Matrile, quien es directora de Educación Técnica Profesional de la República Dominicana. Ella es licenciada en Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con un posgrado en Mercadeo del Instituto Tecnológico de Santo Domingo también, y cuenta con amplia experiencia en la gestión de centros educativos de formación profesional, así como procesos de planificación, diseño y desarrollo curricular bajo el enfoque de competencias. Perdón, tengo que encontrarla a ella. Mercedes, no sé si puedes abrir tu audio. Sí, ya pude. Perfecto, muchísimas gracias y bienvenida, adelante. Buenos días. Agradecer la invitación a la FLACPEO y a todos los coordinadores de este evento. Muy agradecida de parte del Ministerio que nos permitan presentar el caso de República Dominicana. Y ciertamente esta crisis nos ha planteado retos importantes, tanto a nivel sanitario como a nivel pedagógico, y ambos deben de ser gestionados de forma adecuada. Sin embargo, para este caso estaré planteando fundamentalmente lo que se refiere a la parte pedagógica, sin dejar de considerar el tema sanitario, que es fundamental en los momentos actuales. En estos momentos que nos encontramos en un proceso de reflexión importante sobre todo el tema de la gestión de la educación técnica, en lo que tiene que ver con las metodologías de aprendizaje, los perfiles de los docentes, todo el tema del apoyo emocional, los recursos, la disponibilidad que pueden tenerse de dispositivos, de tecnología, entre otros aspectos. Hay otro tema que nos toca, que es el tema también económico. Esta pandemia ha tenido un gran impacto sobre todo el tema de la economía, sobre el tema del empleo, la calidad del empleo, el desempleo, reducción de todo el tema salarial, y todos estos elementos pues impactan bastante en lo que tiene que ver con la educación técnico-profesional. En primer lugar, me voy a permitir un poco contextualizar algunos aspectos de la educación técnica en República Dominicana. En primer lugar, en República Dominicana, la educación técnica y la formación profesional se coordinan desde instituciones distintas. En el caso de la educación técnica, se coordina desde el Ministerio de Educación. Y podríamos decir, en sentido general, que este proceso nos encuentra en un momento en que se estaba desarrollando una oferta curricular nueva, compuesta de unos 75 títulos, de los cuales 52 son bachilleres técnicos nivel 3. Que tenemos una cantidad de estudiantes de alrededor de 78,000 estudiantes, sin contar el sector privado, que nos encontrábamos en este momento en un proceso de expansión de la educación técnica, pero sobre todo también con una ley de cualificaciones que ya ha sido aprobada en la Cámara de Senadores y está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, y todos estos elementos van a impactar grandemente en lo que es la educación técnica. Voy a estar conversando fundamentalmente de la educación técnica desde que empieza la pandemia, que implicó
por un lado, concluir el año anterior escolar y por el otro, todos los retos que implica de la apertura del siguiente año escolar. Cuando empieza toda esta situación de pandemia, nos encuentra, si se quiere, con una situación socioeducativa y socioeconómica muy diferenciada, que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, limitaba mucho lo que era el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, estaba el tema de la conectividad y los dispositivos. En el caso de la educación técnica, entendemos que fue menos impactante el tema de la conectividad porque alrededor de un 80% de los centros pudieron trabajar prácticas y contenido con los estudiantes desde esa vía. Está el tema también de las competencias digitales de los docentes, que en muchos de los casos tuvieron que hacer importantes esfuerzos para poder concluir, y una situación muy diferenciada en los centros, en donde unos tenían plataformas tecnológicas para la enseñanza y otros no. Podríamos, en esta situación, cuando inicia la pandemia, el ministerio toma medidas y dentro de estas medidas estuvieron el concluir el año escolar según lo tenía previsto, evaluar en función de los contenidos que se habían trabajado hasta el momento de que empezara la cuarentena, o sea, cuando mandaron a los estudiantes a sus casas. Es importante distinguir que en el caso de República Dominicana, el año escolar no es año fiscal, el año escolar empieza agosto-junio, por lo tanto en marzo ya llevábamos un buen tiempo desarrollando el currículum. Otro elemento que se tomó dentro de las decisiones fue la suspensión de las pruebas nacionales. Y en esa suspensión de las pruebas nacionales también se coordinó con las universidades para que los estudiantes de sexto grado pudiesen entrar a la universidad sin las pruebas nacionales. En el caso de la educación técnico-profesional también se evaluaron los resultados de aprendizaje hasta el momento en que hubo la suspensión de las clases presenciales. Y se tomó en consideración, evidentemente, todo lo que se trabajó de manera no presencial. En el caso del módulo de formación en centros de trabajo, esto fue uno de los primeros que se suspendió por la situación de las empresas. Y la decisión que se tomó fue dejar apto a todos los estudiantes, indistintamente del nivel de desarrollo que tuvieran con respecto al módulo. También se hicieron planes de apoyo educativo para el reforzamiento de los aprendizajes a través de estrategias, actividades y recursos, la mayoría puesto en línea. Otro elemento importante que se tomó en consideración fue que se realizó una encuesta con todos los centros de educación técnico-profesional para ver el nivel de avance del desarrollo curricular que se tenía, tomando en consideración los grados, los módulos y los resultados de aprendizaje, de manera tal que se pudieran tomar medidas individualizadas por cada centro. Por otro lado, y ya pensando un poco más de cara al próximo año escolar, tenemos una serie de elementos sobre lo que se ha venido reflexionando y tomando decisiones. Por un tema está la decisión que todavía no se ha tomado de cuál va a ser el medio que se va a utilizar para el desarrollo del próximo año escolar, si va a ser presencial, no presencial, semipresencial. Pero en cualquiera de los casos implica importantes retos para la educación técnico-profesional. El tema, por ejemplo, de los espacios físicos, sean aulas, talleres o laboratorios. Está el tema del módulo de formación en centros de trabajo. Con las condiciones que tienen los sectores productivos nacionales, el hablar hoy de la presencia física de un estudiante para hacer una pasantía, pues evidentemente no es posible en estos momentos. Por lo tanto, se está haciendo un análisis de todos los resultados de aprendizaje y de todos los títulos para ver cuáles de ellos pueden hacer pasantías virtuales con las empresas y cuáles resultados de aprendizaje específicos se pueden trabajar de forma virtual. Otro elemento que también es importante es todo el tema de las normativas que están hechas muy para la clase presencial, no para la parte no presencial.
Y por un lado, y no menos importante, también está la actitud de los padres y de los estudiantes con respecto a la presencia física en determinados espacios. Por ejemplo, los estudiantes que tienen que ver con títulos vinculados al tema de la salud. Por lo tanto, estos son como elementos que debemos de estar considerando. Por otro lado, también estamos trabajando todo el tema del reforzamiento y nivelación de los estudiantes. El curso anterior quedaron alrededor de un 20% de los resultados de aprendizaje o de los contenidos que no se desarrollaron, y hay que desarrollar algún tipo de estrategia que facilite que estos se puedan desarrollar. Tenemos desafíos importantes de cara al próximo año escolar. Está el tema de los recursos materiales y didácticos virtuales para el desarrollo del módulo formativo. Entonces, ciertamente tenemos recursos, pero todavía tenemos que seguir profundizando en la cantidad de recursos y la vinculación de estos recursos con el currículum que tenemos y las priorizaciones que se hagan. Está también el tema de la implementación de estrategias de apoyo psicoafectivo para el estudiantado, para los docentes, para el personal directivo, para la familia. Todos estamos afectados por el tema de la pandemia. Está también el tema que es un reto de la formación y de la capacitación del personal docente, del personal directivo y de los propios estudiantes, sobre todo con el tema de las competencias digitales y el uso de la plataforma tecnológica que se decida. Y digo esto porque muchas veces damos muchas recomendaciones a los docentes de distintas plataformas. Sin embargo, eso puede alocar un poco al docente. Es importante que se decidan específicamente las plataformas que se van a estar utilizando. La adecuación de las normativas a todo el contexto, a toda esta realidad, no solamente las normativas que tienen que ver con educación técnico-profesional, sino todas las normativas que fueron pensadas en lo que es una docencia presencial. El tema de la inclusión, el compañero anterior lo hablaba extendidamente, y creo que es un tema sobre el que debemos de reflexionar. Las condiciones socioeconómicas de nuestros estudiantes son diferenciadas en muchos casos. Algunos de ellos no concluyeron el año escolar, otros es posible que no retornen. Todos estos son elementos que debemos de ponerle un énfasis especial y poner al estudiante en el centro y ver las condiciones del estudiante como un factor muy fundamental. Ahora mismo estamos reforzando todo lo que es una plataforma para la planificación docente que se llama EduPlan, aumentando y reforzando todo lo que son recursos digitales que pueda utilizar el docente en sus planificaciones y que también puedan utilizar los estudiantes. Se está trabajando en una plataforma para el módulo de formación en centros de trabajo. Esta plataforma entendemos por el nivel de avance que va a estar lista de cara al próximo año escolar y que va a permitir o que permite un fortalecimiento de la relación entre la empresa y el centro. Permite un reforzamiento de las posibilidades de que el estudiante pueda acceder a los centros de trabajo. En estos momentos se va muy avanzado en todo el tema de esta plataforma. Se está trabajando en todo el tema de la formación continua a los docentes, sobre todo pensando ya en esa formación en formatos no digitales, no presenciales, porque esas formaciones que se daban a los docentes fueron pensadas de manera semipresencial y ahora hay que llevarla a otro formato, y los contenidos se deben fortalecer, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte de manejo y uso de las TIC. El otro elemento que también es importante y que hemos estado trabajando es el tema de articular esfuerzo con otras instituciones que desarrollen educación y formación para compartir experiencias, recursos, buenas prácticas. Yo creo que esto es un momento esencial para todo el tema de la colaboración y el cooperativismo.
ya y de manera final, tomando en consideración el tiempo, creo que hay algunos elementos que en el caso de la educación técnica de República Dominicana son fundamentales y que tenemos que pensar. Está todo el tema de los ajustes curriculares y la priorización en función de una serie de elementos como la realidad, como son las posibilidades del centro, como son los recursos disponibles por los docentes y estudiantes. Ese elemento de priorización es importante. El fortalecimiento de los docentes en competencias digitales para el uso de las plataformas y también la dotación de dispositivos y conectividad tanto a los docentes como estudiantes. Está el orientar también y sensibilizar, además de acompañar a los docentes en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante que ellos sean sensibles al tema de la importancia de las competencias digitales que deben de tener, el manejo de metodologías participativas, la aplicación de distintas herramientas y recursos disponibles. Fortalecer también el tema de la gestión y el acompañamiento de manera no presencial. La participación de las comunidades, en el caso de la educación técnica, la participación del sector empresarial, la participación de los trabajadores, la participación de la familia y toda la sociedad es un elemento fundamental y ahora más que nunca toma valor. La creación de comunidades y fortalecimiento del cooperativismo entre los docentes, los estudiantes y el centro son factores fundamentales en los momentos actuales. Es importante también considerar los nuevos oficios. Por ejemplo, nosotros empezamos la reactualización de todo lo que son los títulos de informática y comunicaciones. Estamos incluyendo en las capacitaciones de los docentes todo el tema que tiene que ver con el manejo de tecnología. El tema de los sistemas de información, por suerte el país venía trabajando en el desarrollo del Marco Nacional de Cualificaciones y se fueron organizando y se han estado organizando todo lo que tiene que ver con sistemas de información, con lo que es, por ejemplo, el Sistema Nacional de Estadística, los estudios sectoriales, los estudios prospectivos, todas estas informaciones que son indispensables. Y un elemento también central en estos momentos es la posibilidad de que el Marco Nacional de Cualificaciones se apruebe la ley y empiece en funcionamiento, porque ahí se está haciendo un trabajo bastante importante que sirve a cada una de las instituciones que ofrecen educación o formación técnico-profesional. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mercedes, muy claro, muy sintético y también muy interesante en su propuesta, capacidad e innovación. Me llamó mucho la atención el tema de las pasantías virtuales. Creo que uno de los temas más acuciantes o muy relacionados con esta crisis tiene que ver un poco con los procesos de inserción laboral juveniles, y en este sentido todos los que sean, lo planteaban Claudio Jacinto, lo planteaba Gustavo Gándara, todo lo que tengan que ver con procesos dispositivos de educación, trabajo, tenemos que recrearlos y darles nuevas formas, así que muchas gracias. Pasamos ahora, entonces damos la palabra a Rafael Lucchesi, actualmente es director de Educación y Tecnología de la Confederación Nacional de la Industria y está en representación del SENAI de Brasil, es economista de la Universidad Federal de Bahía y tiene una amplia experiencia dentro de la ciencia, la tecnología y la innovación, digamos, como secretario en el Estado de Bahía y como presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Estado para la Ciencia, entre otras actividades. Rafael, ¿podrías encender tu cámara, tu micrófono? Dejamos entonces ahora... Perfecto, ¿están me ouvindo bien? Perfectamente. Ok, queria agradecer o convite, a invitação. É um prazer estar com vocês aqui, com vocês. Não hablo bem espanhol, então vou me esforçar e falar portunhol. Falo do SENAI. O SENAI é uma instituição
de natureza pública, mas de gestão privada, e que há 80 anos tem um papel decisivo de impulsionar o desenvolvimento industrial brasileiro. O Brasil não teria feito a revolução industrial que fez na segunda metade do século passado sem o Senai. E o Senai tem se renovado e dado contribuições importantes à realidade brasileira, aos desafios brasileiros que vão se transformando. O Brasil talvez seja um dos melhores exemplos que nós tivemos na América Latina de desenvolvimento industrial tardio, de industrialização retardatária. Nós tivemos um grande salto durante 50 anos, fomos o país que mais se desenvolveu dentro dos marcos do processo de substituição de importação. Só que o Brasil, assim como boa parte da América Latina, ela perdeu o projeto estratégico e capacidade de coordenar essas ações. Nós perdemos a terceira revolução industrial, não fomos capazes de compreender a mudança da natureza do progresso técnico a partir daí, e estamos diante de um enorme desafio, uma enorme ameaça, que é a quarta revolução industrial. E nesse processo está acontecendo essa pandemia, a Covid, que agrava ainda mais problemas de uma recessão estrutural, com subemprego, com desemprego estrutural e com encolhimento rápido da economia. Aquilo que aconteceria em vários anos vai acontecer de maneira concentrada no tempo, com uma enorme destruição do tecido empresarial e com uma enorme concentração, e essa concentração se dará a partir de atividades menos intensivas em mão de obra, mais intensivas em tecnologia e capital, o que vai ter um efeito social perverso. Como combinar todas essas questões, associado também ao desemprego estrutural da quarta revolução industrial, os problemas de massa crítica empresarial para fazer frente ao acirramento da competição internacional e uma agenda de geopolítica bem conturbada e problemas de coordenação dos processos de desenvolvimento nacional, onde a atividade de manufatura perde importância nesses países e perde capacidade de influenciar a agenda de política pública. Tudo isso em 7 minutos, que é o que me resta para atender ao tempo de 10 minutos. Então, nós temos que fazer um processo de adaptação rápida aos desafios que estão postos. Os sistemas de educação profissional, eles são sensíveis ao uso dessas tecnologias, mas eles têm sempre uma etapa muito presencial. Você não faz educação profissional sem uma parte presencial. Nós temos que dar respostas rápidas, respostas baseadas no ensino técnico e também na capacidade de compor parcerias públicas e privadas, capturando oportunidades para fazer frente ao desafio de baixa produtividade das empresas, de baixa produtividade do trabalho e de uma transição demográfica acelerada que acontece nesse país, particularmente no Brasil. Nós temos um histórico de colaboração com todos os países da América Latina. Hoje, uma das plataformas de Lean Manufacturing, que é parte da perda de que o Brasil teve da terceira revolução industrial, foi a difusão de novos padrões tecnológicos de gestão, como é o Lean, a manufatura enxuta. Nós temos hoje um programa onde uma solução Senai está sendo levada para a Colômbia e para o Paraguai na área do Lean, que é a manufatura enxuta. Nós atendemos a quase 5 mil empresas no Brasil, estamos com um novo programa para atender 200 mil empresas, baseado nessa solução tecnológica desenvolvida pelo Senai. Nós temos também uma parceria com uma plataforma de educação digital, de educação profissional digital, bancada pelo PNUD, a Agência Brasileira de Cooperação Técnica, com a Haiti. O Senai tem um histórico profundo de relação com o mundo do trabalho. Nós temos comitês técnicos setoriais para os 28 setores da indústria. O Senai é administrado pela indústria brasileira. Em 95% dos casos, quando a indústria brasileira quer contratar um funcionário, ela vai contratar via Senai. Todos os empreendimentos industriais que se instalam no Brasil têm no site
é treinado e capacitado pelo Senai. O Senai é a única instituição no Brasil que sabe levar a educação profissional para o canteiro de obra, para a pré-instalação de uma planta industrial, para a pré-operação e operação. Nenhuma outra instituição sabe fazer isso no Brasil. A educação profissional ela é premiada pela capacidade prospectiva, porque as rotas e trajetórias tecnológicas elas se atualizam de forma muito dinâmica. Por isso, no mundo, se nós pegarmos todos os grandes scholars que falam sobre educação profissional, mesmo em documento da Unesco, que é um consórcio de países, há um consenso. Governos não sabem fazer educação profissional, porque é muito difícil você pensar um sistema de educação de forma pública, que normalmente ele é universal e ofertado, e isso capturar a essência da dinâmica das rotas tecnológicas da educação profissional. Também, sobretudo em países emergentes, você tem uma geografia econômica que se altera de forma muito dinâmica à função dos pulsares, dos ciclos de investimentos que integram novas regiões produtivas. Por isso que o Senai faz também o mapa do trabalho industrial. São ciclos de 4 anos, onde nós estabelecemos uma predição para calibrar a oferta de curso do Senai. O Senai tem 1.000 escolas no Brasil, 1.000 escolas de educação profissional. O Brasil tem 5.500 cidades. Nós temos hoje alunos matriculados em 2.700 municípios brasileiros. Talvez seja a instituição no Brasil com maior regularidade, porque o sistema de governança público no Brasil de educação ele é fragmentado. Então, eu faço parte do Conselho Nacional de Educação, todos os educadores do Brasil fazem referência sempre a um problema de pilotagem. Quando na Suécia ou na Finlândia o ministro da Educação decide mudar alguma coisa, no dia seguinte todas as escolas estão fazendo isso, porque todas as escolas nesse país são públicas e pertencem ao governo central. O Brasil tem 200.000 escolas e o governo central não tem 200 escolas. O resto pertence a uma rede de escolas públicas, estaduais e municipais, que vão dar 80% desse contingente de 200.000 escolas, e o restante é privado. Por isso que há um enorme problema de pilotagem e por isso que o Brasil não consegue fazer, como outros países fizeram, uma revolução educacional que é um ciclo mais ou menos de 30 anos. Nós temos uma revolução educacional incompleta. Temos uma enorme oportunidade de uso de novas tecnologias, a tendência da educação aí para a realidade de uma educação semipresencial. Nós usamos isso, usamos a plataforma de estudo adaptativo, temos um portfólio baseado nessa educação semipresencial para todo o chão de fábrica na indústria brasileira, inclusive uma parceria com o MIT, que desenvolveu toda uma plataforma de requalificação de engenheiros da capacitação 3.0 para 4.0. Nós trouxemos isso para o Brasil e adaptamos isso para todo o chão de fábrica. Os americanos estavam pensando, a gente tem uma parceria com o MIT com mais de 10 anos, os americanos estavam pensando em fazer isso apenas para engenheiros e a gente desdobrou essa metodologia para todo o chão de fábrica. Há um pacote de novas tecnologias que tem que ser levado em sala de aula, agenda de inovação, ou seja, a formação do futuro não vai ser pré-programada, ou seja, não vai ser mais baseado em trabalho repetitivo. Isso vai ser substituído por algoritmos e inteligência artificial. A educação profissional vai continuar sendo importante, a lógica do STEM, da educação do século XXI, da educação inovadora, mas ela vai incorporar, sobretudo, esses novos elementos de formação técnica e atitudinal, as soft skills. Isso é também extremamente importante e nós temos uma plataforma voltada para isso, como também para o engajamento de jovens e trabalhadores no mundo do trabalho. Com a 4ª Revolução Industrial, uma agenda importante na agenda pública vai ser de requalificação. E esse é um papel que nós estamos fazendo, inclusive nesse mundo de educação e em plataformas digitais, ou seja, com ensino online. Esses desafios têm um papel extremamente importante para a agenda de qualificação. Nós temos aí um duplo desafio nos países da América Latina e particularmente no Brasil. Fazer frente
ao mundo que se concentra rapidamente do ponto de vista de economia, com esvaziamento econômico desses territórios, o caso brasileiro é emblemático em torno disso, buscando uma estratégia competitiva para apoiar a capacidade inovativa e de capacitação técnica das empresas brasileiras, no caso, que façam frente a esses desafios. E também há enormes problemas sociais decorrentes da perda de competitividade pela terceira revolução industrial, que é o mundo que já passou. O Brasil produzia a mesma quantidade de aço que a China em 1980 e tinha uma economia muito mais sofisticada. É impressionante falar isso, impensável falar isso se você olha a partir de 2020. Em 40 anos, nós saltamos de 29 milhões de toneladas de aço para 34 milhões. E a China saltou de 36 milhões de toneladas de aço em 1980 para mais de 900 mil toneladas de aço em 2020. Então, a gente ficou claramente para trás na terceira revolução industrial, temos o desafio da quarta revolução industrial e temos uma agenda importante de pensar a questão da qualidade de recursos humanos, pensar o capital humano como um elemento-chave, reparando problemas estruturais do nosso sistema educacional. Com a pandemia, nós temos que pensar busca ativa, reconhecimento de saberes para a população adulta, para mitigar o problema de desemprego estrutural e de subemprego, bem como uma agenda clara de focalizar nas estratégias competitivas dinâmicas daqueles setores em que o país possa ser competitivo e atacar no modelo de estrutura, conduta, desempenho, como pensado por Michael Porter, e uma inserção dinâmica competitiva para esses territórios, de forma a criar uma força motriz de círculos virtuosos para gerar acumulação, desempenho e emprego. E, com isso, eu termino agradecendo o tempo aqui reservado. Muchas gracias, Rafael. Muy interesante tu presentación, muy interesante también el punto de vista relacionado con la concentración de la economía y los desafíos de la competitividad. Muchas gracias por acompañarnos. Damos entonces la palabra a nuestra última invitada, expositora de hoy, es Juliana López Gama. Ella es asesora del despacho del Viceministerio de Educación Nacional en Colombia. Tiene mucha experiencia ha asesorado al Ministerio en Capital Humano para la implementación del Sistema Nacional de Cualificaciones entre el 2018 y el 2020, asesora en la Subdirección de Educación y Subdirección de Empleo, asesoría de la Política Nacional de Capital Humano y Educación Superior. Muchas gracias, Juliana, por acompañarnos. Si pudieras prender tu cámara y tu micrófono. Perfecto. Quisiera saber si me están escuchando bien. Sí, perfectamente. Lo que no te vemos, estás con la cámara apagada. Ok. Sí, quisiera saber por qué estoy prendiendo esa otra cámara. Pero bueno, entonces vamos a organizar. Ok, perfecto. Entonces vamos a prender esta cámara. Genial, ahí se te ve perfecto. Listo. Bueno, quisiera compartir pantalla y no sé si la pueden habilitar. Dale, ya te habilitamos. ¿En el usuario del celular o en el otro? En el otro, por favor. Listo, ahora deberías poder. Listo.
Bueno. Ok. Listo. Ok, entonces quisiera saber si están mirando en este momento mi pantalla. Sí, la vemos. Listo. Entonces, en este momento ya les inicio la presentación. Les quisiera agradecer primero que todo por la invitación de parte de Colombia, el Viceministerio de Educación Superior. Esta presentación la voy a realizar y la voy a enfocar en la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano y cómo nosotros hemos reaccionado en el marco de la emergencia sanitaria y en el COVID-19. Efectivamente, esto ha sido un trabajo pues mancomunado no solamente desde el Viceministerio y en el Ministerio de Educación, pero pues en todas las entidades de gobierno. Así como lo han dicho pues los otros, pues mis predecesores en la palabra, estos son decisiones muy complejas de tomar y pues realmente pues en educación esto pues también ha sido muy complejo y me gustaría enfocarlo en 4 puntos que lo hemos realizado. Primero que todo, nosotros hemos hecho esto primero en un alistamiento normativo, en una preparación digital y de bienestar. Después nos hemos enfocado en unos retos que nos plantea el COVID, porque efectivamente esto no ha sido una respuesta inmediata solamente, sino cómo lo podemos ligar a todos los programas que nosotros hemos desarrollado para que esto sea sostenible y cómo los hemos transformado para responder, no solamente para que los programas se estanquen, sino se transformen a la respuesta de la emergencia sanitaria y cómo regresamos a la presencialidad y como nosotros lo hemos llamado en el Viceministerio de Educación Superior y cómo también lo hemos proyectado hacia el país con un modelo de alternancia. ¿Por qué es importante el alistamiento normativo? Porque pues efectivamente nosotros venimos de un modelo por lo general de presencialidad y las instituciones tanto de educación superior como las instituciones de educación para el trabajo en un modelo donde pues la mayoría de los estudiantes están o en presencialidad y muy poco a distancia. Entonces, a través de un número de directivas necesitamos presentar cómo orientar hacia una asistencia de la presencialidad a las TICs. Entonces, pues esto es muy importante porque no es que estemos hablando totalmente de pasar a la virtualidad, de la presencialidad a la virtualidad, pero cómo fomentamos la presencialidad y las asistimos con lo que hoy tenemos a TICs. Porque no, o sea, somos conscientes que no en todas las instituciones tenemos herramientas virtuales para pasar a un modelo 100% virtual, pero sí nos podemos ayudar a pues lo que sí tenemos tanto a nivel administrativo, pedagógico, pues como todos los docentes pueden empezar a capacitarse en modelos virtuales, pero pues efectivamente pasándolo a un modelo paulatino que pues puedan asistirlo con lo que en cada una de las instituciones sí lo pueda efectivamente en su medida, en la medida de lo posible, asistirlo con la tecnología de las tecnologías de las comunicaciones. Entonces, por eso nosotros iniciamos con un alistamiento normativo que pueda ayudar a todas las instituciones a adaptarse y pues esto también es importante, lo retomaré al final, cómo podemos también reaccionar frente a los protocolos de bioseguridad, pues porque esto también con un retorno progresivo y un modelo de alternancia es importante retomarlo. Ahora bien, ya que retomamos el tema de la normatividad, pasamos a cuáles son los programas con los que reaccionamos
Entonces encontramos primero el Plan Padrino, pues que los invito a todos a revisarlo, y cómo en un trabajo colaborativo entre las instituciones que pues tenían como muchos más avanzados tanto sus herramientas digitales, sus docentes, cómo estaban mucho más capacitados para reaccionar a una de estas, de esta clase de situaciones, cómo podían colaborar con otras instituciones que ya pues, que necesitaran un apoyo de estos. Entonces encontramos 37 instituciones oficiales y 87 privadas, también con 5.000 docentes, donde pudiéramos compartir capacidades, experiencias, conocimientos, y así pudiéramos compartir capacidades, experiencias, y así favorecer cuáles eran realmente como las buenas prácticas de la manera más rápida para poder encontrar lo más como dinámico posible, recoger a cuáles eran estas instituciones que más lo necesitaban, y disminuir el riesgo de deserción entre los estudiantes que en el segundo semestre pudieran no encontrarse en este camino pues de seguir estudiando para pues en los programas tanto académicos como de formación. Ahora bien, ¿cómo encontramos que los programas que ya existieran los pudiéramos seguir potenciando? ¿Cómo hiciéramos para seguir utilizando estos programas y estas plataformas en los que ya seguimos invirtiendo desde el inicio del gobierno? Tenemos un laboratorio de innovación al que le sacamos todo el provecho en este momento, donde es una plataforma de servicios, de comunidades de aprendizaje, y en este momento el Plan Padrino es donde encuentra esta plataforma, toma todos estos servicios y los recoge para poder encontrar todas las colaboraciones, las experimentaciones, los desarrollos digitales, y así poder pues como retomar todos estos trabajos de innovación. Ahora bien, por supuesto, esto no son solamente temas de digitalización, y no solamente son temas cómo cómo interactuar entre las instituciones y entre los estudiantes, sino también encontramos que tanto los docentes, personal administrativo y los estudiantes necesitaban un apoyo de bienestar universitario, bienestar como ayuda pues a través de contenidos digitales. Entonces es así como el programa de Bienestar en tu Mente lo encontramos con un repositorio de más de 40 contenidos digitales, con talleres, videos, podcasts, y desde el Gobierno Nacional presentamos en el portal Colombia Aprende, que cada uno de ustedes también lo puede visitar como un apoyo que trascendiera, pues a través de las tecnologías de la información, trascendiera este espacio de solamente contenidos pedagógicos, sino que fuera mucho más de persona a persona, y pudiera apoyar cómo los estudiantes, personal administrativo y docentes se pudieran estar sintiendo en estos momentos de emergencia, y pues que para todos es muy difícil esta transición. Ahora bien, dentro de los retos que nos plantea el COVID, y también cómo podríamos tomar los programas ya existentes a pues sacar pues lo más provechoso para este momento, pues ya también nos encontramos en la mejor utilización de estos recursos. Y el programa de Generación E, pues que pues realmente pues brinda oportunidades a los jóvenes de bajos recursos económicos para que accedan y permanezcan y se gradúen pues de los programas pues académicos que ya han venido cursando. Entonces nosotros hicimos como una inyección muy fuerte de recursos para que no, pues para que se graduaran y para que permanecieran.
pues que es lo más importante y lo que nos por así decirlo, quita el sueño a nosotros desde el Viceministerio de Educación Superior y en general en el Ministerio. Entonces este fue uno de los grandes retos en lo que seguimos trabajando, entonces utilizando un programa que ya venía existiendo. Asimismo, encontramos un plan de auxilios económicos que no solamente es para educación superior, como lo veremos más adelante, pero pues que sí encontramos, y quisiera saber si en el resto de los países también han encontrado una de estas medidas para reaccionar al COVID. Y es como a más de 57.000 jóvenes de los estratos 1, 2 y 3, nosotros utilizamos acá para la focalización poblacional, la estratificación socioeconómica. Entonces, dentro de las, y pues también teniendo en cuenta que esto es el enfoque de esta charla, cuáles son la gestión que nosotros tenemos para reaccionar a la pandemia. Esta es una de las acciones mucho más pues, importantes y la que ha generado los réditos más grandes para disminuir la deserción, es la reducción automática de intereses para los jóvenes que acceden a créditos educativos. Entonces, conociendo pues cuál es el comportamiento de los créditos educativos para acceder y para mantenerse dentro de la educación, entonces encontramos que este es un incentivo muy poderoso para los jóvenes. Asimismo, se tomaron otras medidas financieras que no solamente aplicaban a los estudiantes, sino también aplicaban a jardines y colegios e instituciones de educación superior. Entonces, encontramos que dentro de las instituciones eso era pues, requerido para poder seguir funcionando. Entonces, el pago de nómina, como pues desde el gobierno nacional se encontró que esto era una medida que no solamente aplicaba a las instituciones, pues a los, por así decirlo, a los pequeños negocios y a los grandes negocios, sino también fue aplicado a los jardines, colegios e instituciones de educación superior. Y ese, así como también quisiera conocer otras medidas, si así fue aplicado a otros gobiernos sí, y a otras instituciones, pero esto ha sido muy poderoso y muy fuerte. Dentro de otros auxilios, y esto aplicó también a las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, un crédito educativo condonable. Entonces, para disminuir el riesgo de deserción, creamos una línea de crédito donde una vez la persona termine su periodo de formación y entregue su certificado, se le condonará totalmente el crédito. Entonces, pues ya veremos más adelante cuáles fueron los resultados de una vez las personas se inscribieron a este crédito. Pues de pronto un dato importante, esta línea es totalmente nueva, nunca la habíamos realizado. Entonces, pues debido a que estamos hablando de cuál será la relación entre educación, empleo y cómo fomentarlo, entonces muchas de las medidas antes las habíamos realizado solo para educación superior y esta línea de crédito que es condonable es para educación, para el trabajo y pues fomentando pues la educación y la formación para el empleo. Es como llegamos a este tipo de conclusiones, donde para disminuir la deserción creamos este tipo de nuevas líneas y estas situaciones tan difíciles es donde nos hacen llegar a estas conclusiones y conocer estas nuevas poblaciones y crear unos criterios específicos diferentes a las personas que acceden a la educación superior. Finalmente, tenemos unas medidas frente a calidad, donde encontramos que no solamente tenemos que tener medidas financieras, o como lo decía anteriormente, medidas sobre crédito, o pues lo que ya habíamos hablado sobre tecnologías de la información entre instituciones, sino cómo dentro de educación superior y también instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano se ven enfrentados a cuáles son los trámites administrativos y
cuáles son las, por ejemplo, lo que nosotros tenemos como acreditaciones en alta calidad. Entonces encontramos también unas soluciones muy interesantes y que de pronto venían rezagadas en el tiempo. Y, por ejemplo, nosotros dentro de las instituciones y dentro de los protocolos nosotros tenemos unas visitas de pares para generar unos protocolos de calidad. Acá que encontramos que se podían hacer unas visitas virtuales para generar estos protocolos de calidad. Entonces, eso lo dimos como un paso hacia el futuro y decir, esto realmente sí se puede hacer virtual. Y esto fue generado por la misma emergencia sanitaria. Entonces, yo creo que más que un reto ha sido pues, oportunidades de mejora y hemos dado un paso de más de 15 años en virtualidad que no nos esperábamos y ha sido un reto, pero una oportunidad muy grande en educación superior, tanto para temas normativos, temas administrativos y de trámite, en focalización poblacional, efectivamente, no solamente para educación superior, pero para política social, que yo creo que ha sucedido en todos los países y pues así como lo he mencionado previamente, para, por ejemplo, generar una línea de crédito en educación para el trabajo y desarrollo humano que no existía. Así como les había dicho, específicamente en esta nueva línea de crédito nos encontramos como en un panorama totalmente diferente a lo que nos habían previsto anteriormente y diferente a la educación superior. Entonces, pues este es como un panorama general de cuáles son los resultados. Por lo general, en educación para el trabajo y desarrollo humano, y no nos esperábamos, la mayoría de las personas que atendieron a esta línea de crédito, la mayoría son mujeres. El estrato socioeconómico en el que se encontró la mayoría de personas fue en estrato 1 y 2 y fueron jóvenes entre 18 y 27 años. Entonces acá ustedes pueden ver cuál es la distribución en Colombia y pues bueno, esto pues ya al interior del país pues sí genera pues mucho más de la caracterización y cuáles son pues los diagnósticos que se pueden ver y me generan una pregunta acá de qué es para nosotros estrato 1 y 2, pues bueno, pues para hacer como una respuesta rápida, nosotros estratificamos o como hacemos una caracterización poblacional, dividimos a la población, acá como lo pueden ver, en 6 estratos socioeconómicos, a toda la población según donde residan, por ejemplo, sus ingresos, según los ingresos, si son de donde residan, se podrán segmentar de 1 a 6. En general, toda la población será segmentada de 1 a 6. Y para esta línea en específico, nosotros creamos unos criterios de selección donde los estratos pues podrían ingresar de los estratos 1 y 2. Entonces acá podemos ver que la mayoría de personas que se inscribieron fueron del estrato 1, menos personas se inscribieron del estrato 2. Entonces, así como... Perdón, sí. Pero ya estamos en tiempo como de terminar. Sí, si podemos, y solamente falta una diapositiva. Y para finalizar y en lo que se requiere para el regreso progresivo a la presencialidad, que es como una de las últimas medidas para, pues como última directiva y normativa, se han generado unas orientaciones para generar el regreso no solamente progresivo a la presencialidad, sino un modelo de alternancia. Entonces hemos generado para todas las instituciones protocolos pues se han generado protocolos de bioseguridad para entonces establecer como una línea
de tiempo coherente, y también nosotros soportando desde el Ministerio de Educación, pues todo una asociación con las instituciones, y así poder regresar de la manera más conveniente y más responsable con ellos, y pues también con los estudiantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juliana, por tu exposición muy clara. Tuvimos también pedidos sobre la presentación, así que probablemente luego pidamos también si pudieras enviárnosla. También decimos sobre esto que vamos a dejar una grabación de esta sesión que puede también verse de forma posterior, así que también esa va a ser otra posibilidad de ver también el PowerPoint con la presentación completa. Solamente, y te pido disculpas, Juliana, por la interrupción, lo que pasa es que ya estamos llegando a las 12:30 y queríamos cumplir con el horario, pero nos queda aún una última ronda de respuestas sobre las preguntas que fueron expresadas en el chat, así que la idea nuestra sería dar de nuevo lugar en el mismo orden que fueron las exposiciones, a estas respuestas que les tienen que haber llegado a los expositores por mail. Así que si pudiera ser, Leonardo, si estás ahí, si pudieras abrir tu cámara y tu micrófono para las respuestas. La cámara no la puedo abrir, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfectamente, así que no hay problema. Bueno, la cámara no se abre. Bueno, por lo menos lo que me llegó, algunas cuestiones variadas, pero digo, la podría resumir en términos de la institucionalidad de la participación de los trabajadores en todo el tema de la formación profesional. Y ahí nosotros, digo, en Argentina y en particular en el Ministerio tenemos varias instancias. Primero, como les había referido, digamos, hemos constituido la Comisión Tripartita de Formación Profesional con participación oficial de trabajadores de las diferentes centrales gremiales o de trabajadores que hay en la Argentina, como así también de las 4 organizaciones mayores de la producción que también existen en la Argentina. Más allá de que vamos a estar invitando en el accionar de la Comisión Tripartita permanentemente a otros sectores, a otras partes. Pero digo, ahí hay un canal institucional alto, fuerte, a nivel ministerial y en donde orgánicamente están presentes. También tenemos los consejos sectoriales, este sistema de trabajo sectorial, de trabajo particular, en donde está presente la principal organización gremial del sector, por ejemplo, puede ser construcción, por ejemplo, puede ser metalurgia, por ejemplo, puede ser energía, y están presentes también los actores por el lado del empresariado y eventualmente de algunos otros ministerios en donde se trabaja básicamente sobre cuestiones de formación profesional, aunque si bien en los últimos años la agenda se ha ampliado y permite tratar otro tipo de cuestiones que exceden el marco de la educación y de la formación y que tiene que ver además con las actividades específicas del sector, sus complejidades, sus alcances, eventuales salidas. Después tenemos en los hechos concretos una mesa de trabajo, digamos, en la cual participan una serie de gremios en representación de la Confederación General del Trabajo, participa el responsable del secretariado de la Confederación General del Trabajo, el compañero Geneiro, están representantes de otros gremios, bueno, como Gustavo Gándara de UOCRA, o está presente la gente de la Unión Obrera Metalúrgica, de Luz y Fuerza, del ESMATA, que es la industria automotriz, y esta mesa tenemos una mesa de trabajo, de diálogo y de intercambio, que aproximadamente cada 15 días nos reunimos de manera virtual, por supuesto, en este momento, pero en donde vamos avanzando sobre
sobre diferentes temas. Y finalmente, digamos, la gran institucionalidad son las convenciones colectivas de trabajo. Ahí los trabajadores y sus contrapartes empresarias obviamente acuerdan todo lo que hace a las formas de trabajo, a las mecánicas de trabajo, a las acciones de las convenciones colectivas, pero también, digamos, charlan, discuten, intercambian respecto a formación profesional, a desarrollos de carreras, eventualmente a certificaciones, y el ministerio homologa esos acuerdos, o sea, le da la máxima institucionalidad en tanto y en cuanto al acuerdo entre trabajadores y el mundo de la producción. El ministerio, digamos, le pone o le coloca el moño administrativo y el moño institucional, que es la homologación de cada una de estas reuniones. Digo, estas son 4 instancias: comisión tripartita, consejos sectoriales, la mesa de trabajo cotidiana que tenemos con los compañeros trabajadores y las convenciones colectivas, en donde se manifiesta y se representa la presencia efectiva y activa del mundo trabajador en la Argentina. Muchas gracias, Leonardo, nuevamente. Damos la palabra entonces, si podés abrir, Mercedes, tu micrófono y tu cámara. Buenas. Gracias. Con relación a lo que es la red, que es una de las preguntas que me hacen para el módulo de formación en centros de trabajo, que su nombre es De Par en Par. Es una red que desde su inicio incluye o está siendo impulsada incluso por lo que es el sector empresarial, con el apoyo de la Unión Europea y la cooperación española. Esta red lo que busca es generar mecanismos de vinculación entre la empresa, el centro, los estudiantes. Y en esta red, ciertamente que empieza con ese impulso desde el mismo sector empresarial, lo que hace es que unifica esos sectores empresariales que puedan apoyar y estén comprometidas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta red está prevista para que desde que se inicie el módulo en el centro se generen informaciones. Por ejemplo, se generan lo que son correos para cada estudiante, para tener el perfil del estudiante desde que entra al módulo, y se le da seguimiento a toda su ruta, incluso hasta que sale de lo que es la formación, y puede verse si sigue a la universidad, si se conecta con el mercado laboral. Esta red que se está generando, que se está trabajando, va a generar una serie de informaciones y estadísticas, y va a poder y permite darle seguimiento a cada centro y a los estudiantes de los centros y a las empresas. Al final también está conectada, porque es un módulo curricular, está conectada con el currículo, porque al final el sector empresarial o la institución donde el joven ha ido a hacer su pasantía o su módulo, pues evalúa al joven, pero también evalúa el currículum y los resultados de aprendizaje que se fueron a trabajar en ese centro. Por lo tanto, es una red que nos va a permitir mejorar la oferta de manera continua. Por otro lado, con relación a lo que me indican sobre las competencias que se trabajan en la educación técnica y las que demanda el sector empresarial, que no son tan duraderas, yo creo que al momento de diseñar se deben de tomar en cuenta varios factores. Y dentro de esos factores, uno fundamental es diseñar junto con los sectores productivos, que son los que finalmente van a recibir a nuestros egresados, o también tienen la posibilidad de seguir educación superior. Creo que es importante todo el tema de los estudios sectoriales y prospectivos de cada uno de los sectores. Y la prospección es un elemento fundamental para ver cuál es la tendencia y hacia dónde van de esos sectores. También se deben de generar mecanismos importantes de seguimiento
y indicadores que nos indiquen qué tan pertinente o no está siendo el currículo. Por ejemplo, hay una conexión con esta plataforma y el currículo porque vamos a subir un instrumento que nos va a permitir generar indicadores de evaluación del currículo por parte de la empresa y también por parte del docente. Por lo tanto, eso va a estar un poco mediando para todo el tema de la pertinencia o no de la educación técnico-profesional y nos va a permitir hacer esos ajustes. Y el otro elemento que también es importante es todo lo que tiene que ver con la inclusión de todas las competencias conductuales que son útiles y las que son específicas de cada uno de los sectores. Muchas veces una ocupación no cambia de manera radical, pero sí los cambios tienen que ser recibidos por ese joven, ese estudiante, ese egresado de manera actual, de manera que pueda reactualizarse y adaptarse a ese cambio. Yo creo que es lo que nos queda como educación técnico-profesional. Muchísimas gracias, Mercedes, nuevamente por tu participación. Damos la palabra a Rafael Lucchesi. Muitas graças. Se formos falar de quais são as prioridades de políticas de educação e trabalho e como se articulam todos os atores que atuam nesse segmento. Dividir a resposta num segmento, numa visão mais estratégica e no plano tático operacional. Na visão estratégica, o grande desafio é uma atuação voltado para a capacitação de trabalhadores e jovens para a indústria 4.0. Isso tem um transbordamento para todos os segmentos competitivos das atividades econômicas que têm maior capacidade de fazer frente à competição internacional. Então, de que maneira essas instituições podem apoiar fortemente nessa ação, inclusive com o desafio do ensino híbrido e online. A segunda dimensão estratégica é a agenda de inovação. O parque industrial desses países precisam fazer frente aos desafios competitivos e as organizações de capacitação profissional, elas também têm um DNA na atuação na área de inovação. E essa externalidade competitiva ela tem um papel extremamente importante. Nos últimos anos, nós aqui do Senai, nós investimos 4 bilhões de reais e montamos a maior rede de inovação para a indústria no Brasil. São 27 centros de inovação, 60 centros de tecnologia. Temos hoje mais de 800 pesquisadores e alguns exemplos disso no Centro de Manufatura Avançada. O robô mundial da Shell foi desenvolvido aqui, nesse centro de manufatura. A tinta nanotecnológica de uma grande montadora mundial foi também desenvolvida aqui, o primeiro nanosatélite destinado à atividade do agronegócio para condução autônoma de colheitadeira e tratores, foi também desenvolvido no Instituto Senai de Inovação de Sistemas Embarcados. Então, esses são alguns exemplos, poderia dar outros da Embraer, da Vale ou da Petrobras, ou até mesmo de empresas chinesas que estão entrando no Brasil, como a companhia Três Gargantas. Esse é o pacote estratégico. No plano tático, inclusive com relação à Covid, nós temos que avançar muito rapidamente na incorporação de novas tecnologias. Nós estamos hoje com 1 milhão de matrículas online, vamos avançar isso. Você tem um pacote de novas tecnologias que interagem com voz natural, com novas formas e novas abordagens, com kits simuladores, para essas competências, fora os sistemas de educação adaptativa, que dão em tempo real a capacidade de incorporação e compreensão de competências que os alunos estão absorvendo. Além disso, nós fizemos um esforço grande de internalização da produção de EPIs no Brasil. O Brasil importava 80% dos EPIs e, numa economia de guerra, hoje produz 80% dos EPIs. EPIs são máscaras, luvas, aventais, aquilo que vai trazer proteção para as equipes médicas.
Como o Senai tem um domínio profundo das competências industriais, nós disponibilizamos todas as fichas técnicas desses produtos para que a indústria brasileira pudesse reconverter a sua estrutura industrial e fazer frente aos problemas de desabastecimento, da excessiva concentração e da dependência da produção de manufatura chinesa. Toda a nossa rede laboratorial foi reconvertida para os exames de testes clínicos, os PR6. Então, demos uma grande contribuição à agenda de política pública. Nós temos a maior infraestrutura laboratorial para atender a indústria no Brasil. São mais de 200 laboratórios credenciados pelo nosso laboratório central, o IMETA, fora algumas soluções de inovação. Então, o Brasil teve um problema, o Carbopol é o componente de importado, é o componente petroquímico importado para espessante de álcool gel, e o Senai, num dos seus centros de inovação, desenvolveu uma rota tecnológica baseada na microfibra celulose, tem a vantagem, inclusive, de ser hidratante. Essa é uma solução disruptiva que foi feita em um dos nossos laboratórios, bem como uma solução biológica renovável para adesão a tecidos, que tornam inerte em menos de 1 minuto o SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19. Essa também uma inovação radical feita no laboratório do Senai e que tem um papel importante no combate a essa pandemia e, obviamente, desdobramentos no tempo futuro. Para o tempo futuro, de uma maneira mais clara, vai haver uma discussão em nossos países, particularmente no Brasil, acredito eu, do tamanho das cadeias e o que vai abrir uma oportunidade para uma agenda de substituição competitiva de importações, criando espaço para atividades econômicas de maior valor agregado, criando círculos virtuosos de desenvolvimento. O Senai está projetando isso, apoiando a indústria brasileira nessas áreas, seja na agenda sanitária, seja na agenda industrial, que vai criar novas oportunidades de impulsionamento de investimento e, consequentemente, de capacitação profissional. Idem na área de formação profissional. Há um pacote de novas tecnologias que, incorporados à atividade educacional, têm um papel transformador na formação de capital humano em nosso país. Seria essa a resposta. Muchas gracias, Rafael. Vamos entonces a la última presentación de respuesta. Juliana López Gama, si puedes abrir ahí. Ok, gracias. Con relación a cuál es la articulación entre la formación para el trabajo y la educación superior, desde el Plan Nacional de Desarrollo, y esto también tiene un precedente importante en el artículo 194 de este Plan de Desarrollo, se ha creado el Sistema Nacional de Cualificaciones, y esto pues también tiene el Marco Nacional de Cualificaciones como una herramienta muy potente. Entonces, esto ha generado que se haga una movilidad entre el sistema de educación superior y la formación para el trabajo. Entonces, esto pues también genera un reto muy importante, porque se ha creado el subsistema de formación para el trabajo en Colombia, en lo cual hemos venido trabajando con un decreto que crea y organiza cuál es la diferente oferta de educación para el trabajo, la formación para el trabajo y cómo nos conectamos con el Marco Nacional de Cualificaciones en Colombia. Esto tiene un precedente de más de 10 años, también nos hemos conectado con cuál es el marco general con Chile, con México, pues porque ellos tienen unos importantes referentes en la creación de los marcos nacionales de cualificaciones, y pues también es importante ver cuál sería cuáles serían los esquemas de movilidad educativa y formativa en este ámbito, debido a que las competencias ahí es lo que homologaría, y las cualificaciones es lo que homologaría con la educación superior y la formación para el trabajo. Entonces, pues debido a que esto es lo que nosotros hemos utilizado como referencia para los dos tipos de formación, esa es la manera como desde el gobierno nacional hemos tomado la decisión de articular los dos tipos de formación, y hemos venido trabajando tanto a nivel programático como normativo desde el Plan Nacional de Desarrollo, con las diferentes entidades que sería el Ministerio del Trabajo
el SENA, que es de lo correspondiente, por ejemplo, en Brasil como el SENAI, y el Ministerio de Educación. Esa es la articulación que tenemos en este momento. Gracias. Muchísimas gracias, Juliana, nuevamente. Gracias también por la brevedad. Ya estamos cumpliendo, obviamente, el tiempo. Nos atrasamos un poquitito. Nuevamente, muchas gracias a todas y a todas por participar de este conversatorio. Les pedimos ahora si quieren prender un segundito las cámaras para sacar una foto solamente institucional, y mientras tanto Irma Briasco nos comenta la próxima reunión que tenemos programada. Me despido entonces. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Hola, espero que me escuchen, ya me dirán. Agradecemos totalmente a nuestros panelistas, ha sido brillante fui leyendo los comentarios, hay colegas de toda la región, hay muchos amigos y amigas a quienes saludamos. Y como hicimos en la anterior, recuerdan que dijimos que estamos haciendo un mismo tema desde diferentes miradas. En la primera hicimos internacional, hoy fue actores de gobierno, y en la próxima, el 15 de septiembre, los y las esperamos para tener la perspectiva desde los actores sociales. Para eso tendremos una referente de la Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil, Alejandra Solia, un representante del ámbito empresarial de la Unión Industrial Argentina, una asesora, Carolina Castro, de una organización de nivel de base de Costa Rica, la directora de Pan y Amor, Gilda Pacheco, y le dimos tipo de género a Gustavo Gándara, y tenemos así un referente del sector gremial de Argentina por UOCRA. Entonces, sin más, como siempre, les mandaremos el enlace, estarán disponibles en nuestras páginas. Agradecemos entonces a todas y a todos su participación y este compromiso por sumar un esfuerzo más a esta construcción colectiva. Hacemos fotito y saludamos. Chao, muchas gracias, hasta la próxima. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.